Lección 1. Rutina de ejercicios. Hola, ¿qué tal va tu rutina de ejercicios últimamente? Va bien. He estado intentando ser constante. Me alegra oír eso. ¿En qué entrenamientos te estás centrando? He estado mezclando cardio con entrenamiento de fuerza. Buen equilibrio. Es importante mantener la variedad. Por supuesto, me mantiene motivado y comprometido. ¿Tienes un entrenamiento favorito? Disfruto mucho el yoga. Ayuda con la flexibilidad y la relajación. Suena genial. Debería intentarlo algún día. Lección 2. Recomendaciones en Muji. Oh, he oído cosas buenas sobre Muji. Sí, es una gran tienda de diseños minimalistas. ¿Qué me recomiendas revisar por ahí? Me encantan sus soluciones de papelería y almacenamiento. Eso suena útil. Me vendría bien un poco de organización en mi vida. Por supuesto, sus productos son prácticos y elegantes. Me aseguraré de visitarlo pronto. No te arrepentirás. Tienen algo para todos los gustos. Estoy deseando explorar su colección. Lección 3. Encontrar la talla adecuada. He notado que estos pantalones quedan un poco ajustados alrededor de la cintura. ¿Has considerado preguntar si tienen un tamaño más grande? Creo que debería. Quiero estar cómoda cuando los use. ¡Qué buena idea! El ajuste es fundamental para la ropa. Exacto. Lo consultaré con un miembro del personal. Deberían poder ayudarle a encontrar el ajuste adecuado. Agradezco tu sugerencia. La comodidad es clave. Claro, cuéntame cómo te va. Lo haré. Gracias por el apoyo. Lección 4. Planes de desayuno. Qué útil. Mencionaron algo sobre el desayuno. Sí, dijeron que el desayuno se sirve de 7 a 10 de la mañana todos los días. Qué conveniente. ¿Crees que tendremos tiempo para disfrutarlo? Ojalá. Me encanta empezar el día con una buena comida. Igual, ¿has visto el menú del desayuno? Le eché un vistazo. Tienen una variedad de opciones. Perfecto. Un desayuno abundante nos dará energía para todo el día. Por supuesto, tengo muchas ganas de probar sus panqueques. ¡Qué rico! Asegurémonos de madrugar. Lección 5. Entrenamiento de cuerpo completo. Vaya, eso suena como un entrenamiento de cuerpo completo. Sí, de verdad que sí. Pero es apto para principiantes. Creo que sí. Ofrecen modificaciones para diferentes niveles de condición física. ¡Qué tranquilidad! Quiero desafiarme, pero sin excederme. Exactamente. Es importante encontrar el equilibrio al empezar. Me encantaría intentarlo. ¿Crees que será intenso? Podría ser, pero el instructor nos guiará.
Eso me hace sentir mejor. Tengo muchas ganas de unirme a la clase. Yo también. Inscribámonos juntos. Lección 6. Tiempo suficiente. Estoy pensando en 2 semanas para el proyecto. ¿Es suficiente? Sí, eso debería ser suficiente para lo que necesitamos lograr. Genial. ¿Estás seguro de que podemos lograr nuestros objetivos? Por supuesto, con un plan sólido, podemos lograrlo. Me alegra oír eso. ¿Cuáles crees que deberían ser nuestros primeros pasos? Deberíamos delinear nuestras tareas y establecer plazos. ¡Qué inteligente! Me aseguraré de organizarme. Perfecto. Motivémonos mutuamente durante todo el proceso. Estoy deseando que llegue. Lección 7. Planificación de viajes. Oye, ya has empezado a planificar nuestro próximo viaje. Sí, he estado buscando reservar vuelos y alojamiento. Genial. ¿A dónde vamos? Estoy considerando algunos destinos diferentes, pero los voy a reducir a uno más pequeño. Estoy deseando ver qué encuentras. ¿Tienes un presupuesto en mente? Sí, quiero mantenerlo razonable pero al mismo tiempo divertirme. ¡Qué buena idea! Comparemos las opciones cuando las tengas listas. Claro que sí, quiero que tengamos la mejor experiencia posible. De acuerdo, estoy muy emocionado por esta aventura. Lección 8. Permanecer en casa. Bueno, entonces quedémonos en casa si el clima no es tan bueno. De acuerdo, tengo un libro que quería empezar a leer. Eso suena como una manera perfecta de pasar el día. De verdad. ¿Y tú? ¿Tienes algún plan? Quizás me ponga al día con algunos programas que me he perdido últimamente. ¡Qué bien! Siempre viene bien relajarse y desconectar. Por supuesto, además, es muy acogedor cuando hace mal tiempo. Exacto. Aprovechemos al máximo nuestro tiempo juntos en casa. Estoy deseando que llegue. Lección 9. Comprender las diferencias. Un niño es lo opuesto de una niña, ¿verdad? Sí, y a veces, la gente piensa en cosas opuestas a las de otros. Es cierto, es curioso cómo las perspectivas pueden variar. Sí que lo es. Es importante comprender estas diferencias. Exactamente, nos ayuda a comunicarnos mejor. Pienso que discutir estos temas abiertamente puede ser muy esclarecedor. Por supuesto, es fundamental respetar los diferentes puntos de vista. Sí, la diversidad de pensamiento enriquece nuestras conversaciones. Disfruta aprendiendo de las experiencias y opiniones de los demás. Lección 10. Planes de viaje para el verano. ¿Tienes planes de viajar para este verano? Sí, estoy planeando visitar París por una semana. Suena increíble. París es una ciudad preciosa. No puedo esperar a ver la Torre Eiffel y explorar los museos.
Esas son atracciones imperdibles. Tienes una lista de cosas que hacer. Estoy trabajando en uno. Quiero asegurarme de no perderme nada. ¡Qué buena idea! Avísame si necesitas alguna sugerencia. Lo haré. Me encantaría saber qué opinas sobre los mejores lugares para visitar. ¡Qué emoción por ti! Será un viaje inolvidable. Lección 11. Colocación de productos. Sí, realmente me llamó la atención durante la película. Observaste la colocación de productos a lo largo de la película. Lo hice. A veces me pareció un poco obvio, pero también ingenioso. Exactamente. Es interesante cómo las marcas se integran en la narrativa. Puede mejorar la experiencia si se hace bien, ¿no crees? Por supuesto, hace que el entorno parezca más realista. Estoy de acuerdo, pero a veces puede ser una distracción si se exagera. Cierto, se trata de encontrar el equilibrio perfecto. Me pregunto cuánto pagan por esa exposición. Lección 12. Conectando con amigos. Tengo amigos cerca con quienes disfruto pasar el tiempo. ¿Y tú? ¿Sientes lo mismo? Sí, es bueno tener un sistema de apoyo cerca. A mí me pasa lo mismo, aunque a veces es difícil hacer planes. Puede ser, la vida es ajetreada, pero es importante mantenerse conectado. Exactamente. Incluso una simple charla con un café puede significar mucho. Claro, planeemos una reunión con nuestros amigos pronto. Me parece una idea fantástica. Te ayudaré a organizarlo. Genial, lo espero con ansias. Lección 13. Disfrute al aire libre. Suena como una excelente manera de disfrutar el aire libre. ¿A dónde vas en tu aventura? Estoy pensando en hacer senderismo en las montañas cercanas este fin de semana. ¡Qué emocionante! Me encanta estar rodeada de naturaleza. Yo también, es tan refrescante escapar de la ciudad un rato. ¿Tienes algún sendero favorito en mente? Sí, hay uno muy bonito que lleva a una cascada impresionante. ¡Guau! Me encantaría ver eso. ¿Puedo unirme? Claro, cuantos más, mejor. Lección 14. Probarse la ropa. Suena emocionante. Ya empezaste a buscar ropa. Sí, planeo pasar el día probando diferentes estilos. ¡Qué buena idea! ¿Buscas algo en específico? Quiero algo cómodo pero también elegante para el evento. Parece la combinación perfecta. ¿Tienes algún color en mente? Estoy pensando en usar algo brillante para destacar. Esto definitivamente llamará la atención de todos. Ojalá. Me encanta expresarme a través de la moda. No puedo esperar a ver lo que elijas. Lección 15. Ecosistema único.
He estado leyendo sobre los ecosistemas únicos que hay alrededor del mundo. Estoy totalmente de acuerdo. Definitivamente vale la pena explorarlos. Hay algo fascinante en la biodiversidad, ¿no? Por supuesto, es asombroso cómo las diferentes especies coexisten en armonía. He estado soñando con visitar algunos de estos lugares. Yo también. Imagina vivir la naturaleza en su estado más puro. Sería increíble. ¿Qué ecosistemas tienes en tu vista? Me encantaría ver la selva amazónica y la gran barrera de coral. ¡Qué opciones tan fantásticas! Planeemos un viaje algún día. Lección 16. Tendencias del mercado. ¿Cómo se ve el mercado últimamente? ¿Hay alguna tendencia a tener en cuenta? El comercio electrónico está en auge, especialmente en Asia en estos momentos. ¡Qué interesante! He oído que las compras en línea se están volviendo más populares. Sí, la gente está aprovechando la comodidad que ofrece. Hay productos específicos que sean tendencia en las ventas online. Los artículos electrónicos y de moda parecen estar en lo más alto de la lista. Tiene sentido. ¿Crees que esta tendencia continuará? Por supuesto, a medida que la tecnología avanza, más gente comprará en línea. Supongo que las empresas necesitan adaptarse para mantenerse al día con las preferencias de los consumidores. Lección 17. Ayuda con el japonés. ¿Has oído hablar del viaje de Steve a Japón? Sí, me alegra que haya encontrado a alguien que lo ayude con el japonés. No pasó mucho tiempo hasta que se sintió más cómodo en su nuevo entorno. Genial. El idioma es fundamental para adaptarse. Exactamente. Le ayuda a conectar con la gente local y a comprender la cultura. Creo que es inspirador cómo está afrontando la experiencia. Claro, aprender un nuevo idioma abre muchas puertas. Admiro su determinación para adaptarse y aprender. Yo también. Hay que tener valor para salir de la zona de confort. Lección 18. Planes de fin de semana. No te preocupes, todavía estás a tiempo de preparar el fin de semana. Ojalá que sí. Qué ganas de que llegue el fin de semana para relajarme por fin. Parece que tienes algunos planes divertidos en mente. Sí, quiero hacer senderismo y tal vez hacer un picnic. ¡Qué bien suena! Estar al aire libre es refrescante. Por supuesto, es la manera perfecta de recargar energías después de una semana ajetreada. Estoy deseando unirme a vosotros. Genial. Asegurémonos de llevar bocadillos deliciosos. Traeré mis sándwiches favoritos. Lección 19. Cambios en la dieta. Debería probar esa nueva receta que mencionaste. ¿Qué hay de tu dieta? ¿Has cambiado algo últimamente? Sí, me he estado concentrando en comer más verduras y cereales integrales. Es una decisión inteligente. Es excelente para la salud en general. Me siento con más energía desde que hice esos ajustes. Genial. ¿Has encontrado algún plato favorito hasta ahora?
Me encanta hacer salteados con muchas verduras coloridas. Eso suena delicioso y nutritivo. Compartiré contigo algunas recetas que creo que te gustarán. Lección 20. Horario del centro de negocios. ¡Qué conveniente! ¿A qué hora abre el centro de negocios? Abre a las 8 de la mañana, lo cual es perfecto para madrugadores como nosotros. Genial, definitivamente lo necesitaré para mi trabajo. Igualmente, es importante tener acceso a esos recursos. Estoy de acuerdo, hace que viajar por negocios sea mucho más fácil. ¿Tiene previsto utilizar algún servicio específico allí? Probablemente necesitaré imprimir algunos documentos y revisar mis correos electrónicos. Perfecto. Tener esas instalaciones realmente mejora la productividad. Me alegro de que tengamos esa opción disponible. Lección 21. Reducción de conflictos. La gente a menudo actúa con consideración para reducir el conflicto. Es cierto, es una forma de fomentar la comprensión y la armonía. A veces podemos entender de dónde vienen estos sentimientos. Exactamente, la empatía juega un papel fundamental en la resolución de problemas. Es importante escuchar y comunicarse eficazmente. Sí, el diálogo abierto puede conducir a mejores relaciones. Creo que fomentar la amabilidad ayuda en cualquier situación. Por supuesto, practiquémoslo en nuestra vida diaria. No podrían estar más de acuerdo. Lección 22. Juicios históricos. Por ejemplo, en la prueba del fuego, un acusado fue obligado a cargar un trozo de hierro al rojo vivo. Ese es un método de juicio impactante. Es bastante brutal. En serio, tales prácticas tenían como objetivo demostrar la inocencia o la culpabilidad. Es fascinante cómo diferentes culturas tenían sus propias formas de justicia. Exactamente. Muchos de estos métodos parecen severos para los estándares actuales. Cierto, es importante aprender de la historia para no repetir errores. Por supuesto, comprender el pasado nos ayuda a forjar un futuro mejor. Me encantaría explorar más prácticas históricas como esta. A mí también, es fascinante ver cómo evolucionaron las sociedades. Lección 23. Experiencia en la naturaleza. Cuando los pájaros volaron uno hacia el otro, fue una vista muy hermosa. Daba un poco de miedo verlo porque tenía miedo de que pudieran chocar. Ya sé lo que quieres decir, la naturaleza puede ser fascinante e intensa. Exactamente. La forma en que navegan por el aire es impresionante. Es sorprendente cómo se comunican y coordinan sus movimientos. Sí, realmente muestra la belleza de los instintos animales. Podría observarlos durante horas. Yo también. Busquemos un lugar donde podamos observar más vida silvestre pronto. Eso suena como un plan perfecto. Lección 24. El misterio de la bolsa. Sabes, no puedo evitar imaginarme lo divertido que habría sido si alguien me hubiera tomado una foto con esa bolsa sobre mi cara hoy temprano. Me lo imagino perfectamente.
te habrías visto completamente ridículo, pero de forma graciosa, claro. Exactamente. O sea, ¿quién anda así? Fue solo un momento de pura torpeza por mi parte. Pero son momentos como esos los que crean las mejores historias. ¿Te puedes creer cuántas risas nos sacaría esa foto? ¿Verdad? Podríamos compartirlo con amigos y reírnos un buen rato. Siempre son los momentos inesperados los que crean grandes recuerdos. Claro, y me hace pensar en cómo a veces nos tomamos demasiado en serio. Por supuesto, un poco de humor alegra mucho el día. Hablando de alegrar el día, ¿qué más has estado haciendo últimamente? Solo intento disfrutar de esos momentos, ya sean tontos o serios. La vida es demasiado corta para preocuparse por lucir perfecta todo el tiempo. Lección 25. Problemas de fabricación. ¿Has notado cómo el mundo virtual realmente ha impactado nuestras industrias manufactureras? Sí, es alarmante ver cuántos empleos han desaparecido debido a la automatización y la subcontratación. Es como ver un desastre a cámara lenta, ¿verdad? Comunidades enteras se ven afectadas por este cambio. Exactamente. Siento que la devastación va más allá de los empleos, afecta a las familias y a la economía, en su conjunto. Y lo preocupante es que muchas personas no son conscientes de estos cambios hasta que es demasiado tarde. Es cierto, y me hace preguntarme qué se puede hacer para ayudar a quienes tienen dificultades en estas industrias. Necesitamos abogar por mejores programas de capacitación para que las personas puedan adaptarse a nuevos empleos a medida que el panorama cambia. Es una gran idea. Invertir en educación y habilidades es esencial para una fuerza laboral más resiliente. Por supuesto, y es crucial para el futuro de nuestra economía adaptarse a estos avances tecnológicos. Lección 26. Experiencias llenas de acontecimientos. Estoy disfrutando mucho de este evento, el ambiente es eléctrico, ¿no crees? De verdad que sí. Me encanta conocer gente nueva y compartir experiencias. ¿Has asistido a eventos como este antes? No es exactamente como este. La energía aquí es diferente, se siente más íntima y atractiva. Estoy de acuerdo. Hay algo en las conversaciones que te atrapa. Sin duda, me dan ganas de explorar más eventos como este en el futuro. Sí, y la oportunidad de aprender de los demás es invaluable. ¿Qué te ha parecido más interesante hasta ahora? Creo que la diversidad de ideas que se comparten es lo que lo hace tan cautivador. Por supuesto, es increíble cómo las diferentes perspectivas pueden despertar nuevas ideas y creatividad. No puedo esperar a ver qué más sucede a medida que avanza la noche. Lección 27. Barreras en el aprendizaje de idiomas. He estado pensando mucho en mi experiencia de aprendizaje de idiomas últimamente. Qué interesante. ¿Qué tipo de obstáculos has encontrado en el camino? Bueno, he estado usando aplicaciones para aprender idiomas y practicando conversaciones básicas, pero a veces me siento estancado. Sé cómo se siente. Puede ser frustrante cuando el progreso parece lento. Exactamente. Hay días en que me pregunto si realmente estoy mejorando o si solo estoy dando vueltas. Pero cada práctica cuenta, ¿verdad? Incluso los pequeños momentos de conversación ayudan.
Cierto, solo necesito recordarme constantemente que la constancia es clave para aprender idiomas. Por supuesto, y no olvides celebrar tus éxitos, por pequeños que parezcan. Excelente punto. Intentaré centrarme más en mi progreso que en mis reveses. Lección 28. Relajación culinaria. Ya sabes, cocinar se ha convertido en una de mis formas favoritas de relajarme después de un largo día. En serio, a mí también me relaja. Hay algo terapéutico en picar verduras y mezclar salsas. Exactamente. Me permite desconectar del caos del día y concentrarme solo en la comida. ¿Qué es lo que más te gusta cocinar? Me encanta experimentar con nuevas recetas. Se siente como una mini aventura en la cocina. Suena emocionante. Normalmente me limito a la comida reconfortante, pero estoy abierta a probar cosas nuevas. Sin duda deberías intentarlo. Puede ser muy gratificante crear algo delicioso. Estoy de acuerdo. Quizás podríamos tener una noche de cocina algún día. Sería fantástico. Podríamos compartir nuestras recetas favoritas y aprender unos de otros. Lección 29. El extraño inquieto. Antes me di cuenta de que alguien llevaba una sudadera oscura y no paraba de juguetear con su bolso. Suena intrigante. Es curioso cómo el lenguaje corporal puede decirnos tanto sobre una persona. Verás, me hizo preguntarme qué estaría pasando por sus mentes en ese momento. Exactamente. La inquietud puede ser señal de nerviosismo o excitación, según la situación. Supongo que todo es cuestión de contexto. A veces la gente simplemente se pierde en sus pensamientos. Cierto, es fascinante observar estos pequeños detalles en nuestra vida cotidiana. Y nos recuerda que debemos ser más conscientes de cómo nos expresamos, incluso inconscientemente. Sí, y fomenta la empatía hacia los demás, comprendiendo que pueden estar pasando por algo. Por supuesto, un poco de amabilidad puede ser de gran ayuda para que alguien se sienta más cómodo. Lección 30. Devolviendo las cosas a su sitio. He estado pensando en formas de organizar mejor mi vida, especialmente en casa. ¡Qué buena idea! Implementar un sistema diario para guardar las cosas en su sitio podría ser de gran ayuda. Sí, parece simple, pero realmente podría marcar una gran diferencia al reducir el desorden. Claro, además, ahorra tiempo tener cada cosa en su sitio. Exactamente. A menudo pierdo el tiempo buscando cosas que perdí. Igual, un poco de rutina puede simplificar nuestras tareas diarias. Estoy emocionado por probar esto y ver cómo cambia mi vida diaria. Yo también. Se trata de crear hábitos que perduren, ¿no? Por supuesto, hagámonos responsables mutuamente de nuestros objetivos organizativos.